Saludos hermanos, hoy es sábado 3 de mayo. Entramos al siguiente capítulo, la lección número 6, entendiendo el sacrificio. Texto para memorizar. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Amoroso y bendito Dios que estás en los cielos, permítenos ver en los sacrificios del Antiguo Testamento una expresión del acuerdo del cielo de que vendría un Cordero a morir por nosotros para restaurar el paraíso perdido. Por tanto, en esta semana camina con nosotros como lo hiciste en las pretéritas. Oración que te ofrecemos a través del sacrificio del Cristo inmolado en el Calvario. Amén. Para hoy, sábado, introducción a la lección número 6, entendiendo el sacrificio. Hermanos y amigos, la eternidad jamás podrá sondear la profundidad del amor de Dios en la cruz del Calvario. Porque fue ahí que el infinito amor de Cristo y el desmedido egoísmo de Satanás se confrontaron cara a cara. Todo el sistema del judaísmo, con sus tipos, con sus ritos, con sus símbolos, era un tipo de la cruz que se extendía desde el Calvario hacia atrás hasta las puertas del Edén y contenía una compacta profecía del Evangelio. Hoy, la persona que comienza a estudiar en el Nuevo Testamento a la luz de la luz interpretativa de tipos, de símbolos, encuentra una profundidad, una riqueza en ese estudio, tan rico que es imposible encontrarlo en otra forma. Es imposible encontrar una vista exaltada del trabajo expiatorio de Cristo si el Nuevo Testamento es estudiado sin un profundo conocimiento previo al fundamento de sangre del Evangelio de Moisés y de los profetas del Antiguo Testamento. Levítico es el Evangelio en símbolo. Los evangelios son el antitipo de los símbolos, porque en cada sacrificio se anunciaba la muerte de Cristo.
En cada incienso ascendía su justicia. En cada trompeta de jubileo su nombre era tocado. En el tremendo misterio del lugar santísimo, ahí estaba la Shekinah, símbolo de la gloria de Dios y del Espíritu Santo. Todo tipo usado en el sistema sacrificial fue diseñado por Dios para que apuntase hacia una realidad espiritual. El valor de esos símbolos consistía en el hecho de que fueron escogidos por el mismo Dios para señalar hacia las diferentes fases del plano o del completo plan de redención que se hizo posible en la cruz del Calvario. La semejanza entre tipo y antitipo nunca es accidental, sino que es simplemente un cumplimiento pleno del mayor plan de redención. Sabemos que en el gobierno de Dios la ley es la base sobre la cual todo es llevado al descanso, porque la ley de Dios es el fundamento de su trono, la estabilidad de su gobierno, la expresión de su carácter, de su amor, de su sabiduría. Y la desobediencia a esa ley causó la caída de Satanás y de sus huestes. La desobediencia a los mandamientos de Dios por parte de Adán y Eva abrió las compuertas de sangre de la aflicción sobre el mundo y sumergió a toda la familia humana en una oscuridad impenetrable. Pero el amor de Dios concibió un plan a través del cual el hombre puede ser redimido. Y ese plan fue revelado en la promesa de Génesis 3:15: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su descendencia y la descendencia suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Como la ley de Dios es santa, como Dios, solamente uno igual a Dios podía hacer una expiación por su transgresión, la transgresión del hombre. Expiar significa pagar la culpa. Eso es lo que significa expiar, pagar la culpa. Y así la simiente de la mujer no podía referirse a ningún otro ser sino al mismo Cristo. Y en esta promesa hecha a nuestros primeros padres penetró un relámpago de esperanza que llenó las mentes de la pareja pecadora. Y cuando se les presentó un sistema de sacrificios que demandaba la vida de una vida inocente, ellos pudieron ver más claramente la importancia de la promesa que involucraba la muerte del inocente Hijo de Dios, que tenía que expiar sus pecados y satisfacer las demandas de una ley quebrantada por el hombre. A través de ese sistema de sacrificios, el tipo alcanzó hasta el comienzo, volviéndose una estrella de esperanza, alumbrando el oscuro y terrible futuro, librándolo de su total desolación.
fueron los reflejos de la cruz que alcanzaron hacia atrás hasta la era antediluviana, que mantuvieron viva la esperanza de aquellos pocos creyentes. Fue la fe en la cruz que sostuvo a Noé y a su familia durante aquella terrible experiencia cuando Dios tuvo que castigar al mundo por causa de su transgresión contra su santa ley. Fue un conocimiento de la cruz y su significado lo que hizo a Abraham abandonarse Ur de los Caldeos, su familia, y habitarse con sus hijos en un país extranjero. Está escrito de él que él creyó en Dios y esto le fue imputado como justicia en Génesis y también en Romanos. En una visión profética se le permitió ver a Moisés la cruz de Cristo y entender de una forma más completa el significado de la serpiente de bronce que él había levantado en el desierto para que el pueblo sanase. Fue esta visión que hizo posible la retirada del castigo mortal de su propio pecado y lo reconcilió con el decreto de que debía morir en el monte para ser juntado con su pueblo. El simple sistema de sacrificios instituido por Dios al principio para simbolizar o prefigurar a Cristo fue casi perdido de vista durante la esclavitud de los hijos de Israel en Egipto. Y después de su retorno a Canaán, Moisés, por dirección divina, les dio un sistema más elaborado, llamado en las Escrituras el santuario y sus servicios. Ese santuario terrenal, con cada detalle de su construcción, equipamiento y servicio, debía ser construido y operado en armonía con el modelo del celestial que le había sido mostrado en el monte Sinaí. Y cada forma, ceremonia, detalle de ese servicio tenía su significado y había sido diseñado para darle al adorador un entendimiento más completo del gran sistema reparador. En el santuario, la cruz de Cristo es el gran centro de todo el esquema de la redención humana, porque alrededor de él se agrupan todas las verdades de la Biblia. De él irradia luz desde el principio hasta el final de ambas dispensaciones. Tampoco se detiene aquí, penetra más allá y le da al Hijo de la Fe una vislumbre de las glorias eternas del futuro. Sí, mucho más aún, es satisfecho por la cruz y el amor de Dios se manifiesta al universo. El príncipe de este mundo es expulsado. Las acusaciones que Satanás había traído contra Dios son refutadas y el reproche que él ha lanzado contra el cielo es quitado para siempre. Y entonces la justicia y la inmutabilidad de la ley de Dios son mantenidas y ángeles, así como hombres, son lanzados hacia el Redentor, porque la cruz de Cristo se vuelve la ciencia y el canto de todo el universo. Ese es el estudio entendiendo el sacrificio. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana domingo 4 de mayo, sacrificios inútiles. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga.